Bueno, buenas tardes. El tema del día de hoy va a ser una continuación del último que vimos, de determinar, en este caso es determinar la carga externa máxima que puede aplicarse en una unión de pernos a tensión. El tema realmente es pernos a tensión y siempre vamos a seguir necesitando los conocimientos de rigidez, como el ejercicio que hicimos el sábado pasado. Entonces, en este caso, este ejercicio 831 dice que para un ensamble unido mediante pernos, la rigidez de cada perno es Kb igual a 1 meganewton sobre milímetro y la rigidez de los elementos es 2.6 meganewtons sobre milímetro por perno. Dice que la unión está sujeta al desmontaje ocasional para su mantenimiento y debe precargarse en consecuencia. Esto que dice que la unión está sujeta a desmontaje ocasional es importante porque nosotros sabemos que la precarga es igual a 0.75 de la carga de prueba cuando la unión es desmontable, y cuando es permanente pues tiene otro factor. Sigue diciendo, suponga que la carga externa se distribuye por igual en todos los pernos. Se ha determinado el uso de pernos M6x1 clase 5.8 con rosca laminada. Inciso A. Determine la carga externa máxima Pmax que puede aplicarse en toda la unión sin exceder la resistencia de prueba de los pernos. Entonces, acá tenemos un esquema. Este esquema es el que vamos a estar utilizando. Tiene dos pernos. Entonces supongamos que la carga va acá. De hecho la voy a poner acá. Nos dice que la carga no la conocemos, es lo que estamos buscando determinar. Pmax y pues acá tenemos dos pernos que serían un M6 6x1 clase 8. Tendríamos dos pernos. Entonces desde acá sabemos que n es igual a 2. Para el inciso A, lo que nosotros andamos buscando calcular va a ser el esfuerzo. Bueno, andamos buscando calcular la carga, pero lo vamos a hacer mediante la fórmula de el esfuerzo de sobrecarga que vimos en la clase pasada, que sería NL, bueno, N minúscula sub L, y esto va a ser igual a SP, o sea, la resistencia de prueba por A sub T menos la precarga FI, y todo esto vamos a poner acá entre paréntesis, todo esto entre C por P, y P en realidad es de donde nosotros vamos a despejar la carga máxima. Otra cosa que debemos de recordar es que Pmax, que es lo que nos están pidiendo, va a ser igual a P por C, porque nosotros sabemos que la carga P, o sea, la carga por perno, es la carga máxima entre el número de pernos. Entonces, de esta forma vamos a encontrar lo que es Pmax, carga máxima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar C, que C es el factor de rigidez de la unión. Entonces, para eso ya tenemos que C es igual a K sub B entre KB más KM, y esto tenemos que es 1000. Podemos notar acá que nosotros tenemos un meganewton entre milímetros. Realmente poner 1 o 1000 acá pues no importa, porque siempre se va a cancelar la unidad, pero yo les recomiendo que siempre hagan la conversión, porque después a veces hay errores. Entonces 1000 meganewton sobre metro
podríamos poner 1000 por 10 a la 6 newton sobre metro sobre y esto más 2600 por 10 a la 6 newton sobre metro. Entonces el valor de C finalmente nos da 0.28. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es determinar de tabla, vamos a determinar el esfuerzo de prueba, que es de la tabla 8.9, si no me equivoco, la vez pasada se los comenté. Si no es la 8.9, es la 8.8. Y vamos a también determinar el área de tensión, entonces el esfuerzo de prueba para un perno clase 5.8 tenemos que es 380 megapascales y un área de tensión para un perno de 6 nosotros tenemos que es 20.1 milímetros al cuadrado. Haciendo la conversión a metros, 2.01 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Bien, entonces estos dos valores podemos ver que ya tenemos SP, A sub T, C, solo nos faltaría FI, que sería nuestra precarga. Entonces esa la vamos a determinar de la siguiente manera: FP, que va a ser nuestra fuerza de prueba, es igual a A sub T por SP. Entonces acá tendríamos 2.01 por 10 a la 5 por 10 a la menos 5, perdón, metros al cuadrado, y esto por A sub T SP, perdón, que sería 380 por 10 a la 6 pascales. Entonces, realizando esta multiplicación, obtenemos que la carga de prueba es 7638 newton. Ahora procedemos a calcular la precarga. De las fórmulas, ustedes pueden corroborar que cuando nosotros tenemos una unión que los pernos se pueden remover, la precarga va a ser igual a 0.75 por FP, o sea, el 75% de la carga de prueba. Entonces tendríamos 0.75 por 7638 newton, y esto sería igual a 5728.5 newton. Muy bien, ahora podemos nosotros ya simplemente sustituir P de esta ecuación de acá, para determinar lo que es la carga. Pero algo que hay que tomar en cuenta es el factor de seguridad. ¿Cómo vamos a encontrar ese factor de seguridad? Bueno, del primer parcial, que es los métodos de diseño, ustedes si se recuerdan, cuando nosotros para el primer intervalo nosotros podemos utilizar 1 o 1.25 cuando la carga que estamos trabajando es una carga estática. Otra cosa a tomar en cuenta es si lo que nosotros estamos analizando es un mecanismo o una estructura. En este caso es una estructura, por lo tanto sabemos que sus componentes van a estar fijas. Entonces aún podemos tener más seguridad. Tomando en cuenta estas dos variables, otra también que podemos tomar en cuenta es la confiabilidad en los datos del diseño. O sea, nosotros tenemos muchas variables que nos hacen saber el movimiento y las cargas que va a tener, en este caso, la estructura. Entonces nosotros podemos elegir un factor de seguridad relativamente bajo, por así decirlo.
pero sabemos que con esto nuestra unión no va a fallar. Entonces en este caso nosotros vamos a elegir 1.25. Podrían fácilmente también elegir 1, 1.25 o 2, pero nosotros sabemos que al elegir factores de seguridad mayores, pues eso incurre en aumento de material. Entonces con 1.25 podríamos trabajar bien. Entonces vamos a tener que n sub L, o sea el factor para una sobrecarga va a ser 1.25. De acá vamos a proceder a realizar el despeje para la fuerza P. Tenemos que P va a ser igual a SP por el área sub T, esto menos la precarga, y esto entre el factor C por el factor de seguridad N sub L. Sustituyendo los valores, acá P obtendríamos SP 380 por 10 a la 6 pascales por 2.01 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado menos la precarga, que ya sabemos que es 5728.5 y todo esto entre la constante de rigidez por el factor de seguridad que determinamos como 1.25. Entonces al ingresar estos valores en la calculadora, nosotros vemos que la carga va a ser 5455.71 newton. Ahora bien, esta carga que nosotros obtenemos es la carga nada más en un perno. Para nosotros obtener la carga máxima que puede aplicarse a la unión, como nos está diciendo acá, la carga externa máxima Pmax, nosotros deberíamos de despejar de esta fórmula. Entonces, en donde tenemos que Pmax es igual a la carga por perno por, a ver, acá es N, yo puse C, carga por perno por N, que sería nuestro número de pernos. Entonces vamos a realizar ese cálculo. Tenemos que Pmax va a ser igual a la carga por N. Eso sería 5455.71 newton por el número de pernos, que en este caso es 2, y esto nos daría 10.911.43 newton. Entonces esta Pmax va a ser la respuesta del inciso A, que es la carga máxima que puede aplicarse sin exceder la resistencia de prueba de los pernos. Ahora pues vamos a hacer el inciso B. El inciso B nos pide que utilicemos N sub O. N sub O es igual a la precarga entre la carga por perno y esto multiplicado por 1 menos el factor de rigidez. N sub O es el factor de seguridad de separación. Entonces acá nos dice que determinemos la carga externa máxima que puede aplicarse a toda la unión sin causar que los elementos salgan de la compresión. Tal vez como
lo redacta puede ser un poco raro, pero lo que nos quiere decir cuando dice sin que los elementos salgan de la compresión es que los elementos, o sea, no se vaya a separar la unión que nosotros tenemos. Entonces, entiéndase eso y vamos a utilizar este factor que es factor contra la separación, y de acá nosotros vamos a tener que despejar a P siempre. Entonces tendríamos que P es igual, solo alguien quiere entrar me parece. Bueno, entonces acá vamos a tener que P es igual a la precarga, y esto sobre el factor de separación por 1 menos el factor de rigidez de la unión. Entonces, en este caso, n sub 0, que sería nuestro factor de separación, también lo vamos a tomar como 1.25, y podemos ya sustituir acá en P. Tendríamos el valor de la precarga, que es 5728.5 newton, entre 1.25 y 1.25 por 1 menos 0.28. Esto nos da igual a 6365 newton. Ahora, ese es solo la carga máxima que puede aplicarse por perno, pero la carga máxima en la unión nosotros sabemos que va a ser esta carga por el número de pernos, y tendríamos 6365 newton por 2 pernos, y esto nos daría 12.730 newton. El ejercicio nos pide nada más determinar estas dos cargas, pero también hay otra carga que nosotros podemos determinar, y esa es la carga afluencia. Entonces vamos a determinar esa también. Solo denme un segundo que les voy a poner la fórmula. La otra fórmula que nosotros podemos evaluar acá, que sería para el esfuerzo de afluencia. Entonces nosotros acá ahora vamos a determinar la carga máxima que se puede aplicar a la unión para que no falle por fluencia. Entonces ese factor igual lo vimos en la clase pasada, se lo voy a poner acá, es NP, N sub P igual a SP por A sub T, y eso entre el factor de rigidez por la carga por perno más la precarga. Bueno, estos cálculos son otros, entonces los vamos a cambiar de color, y este es otro. Entonces acá vamos a despejar siempre para P. Tendríamos que P va a ser igual a SP por A sub T menos el factor N sub P por la precarga entre N sub P por C. Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos que SP, que es 360 por 10 a la 6 pascales, por el área, que es 2.01 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado, menos, vamos a hacer esto un poco más grande, menos siempre el factor NP lo vamos a tomar como 1.25 para un poco más de confiabilidad. 1.25 por la precarga es 5728.5 newton,
y todo esto dividido entre de nuevo el factor por 0.28, y esto nos va a dar igual a 360 por 10 a la 6 por 0.01 por 10 a la menos 5 menos 1.25 por 5.728.5 entre 1.25 por 0.28, 215.38 newton. Entonces acá obtenemos el valor de P y podemos obtener acá P max, que sería de nuevo 215.38 newton por 2, que sería nuestro número de perno, y esto nos daría 430.71 newton. Ok, entonces esto solo fue como algo adicional para que ustedes vean que para cualquier factor nosotros podemos determinar la carga máxima, pero lo que nos pide el ejercicio realmente solo son estas dos cargas. La carga máxima que podemos aplicar para que no se sobrecarguen los pernos, como dice acá, sin exceder la resistencia de prueba, y lo B nos pide la carga máxima que puede aplicarse sin que los elementos se separen. Entonces esos valores acá nos dan 10.911.43 y 12.730. ¿Cuál de esos valores escogerían ustedes como la carga máxima que puede soportar la unión? Escogerían 10.911 o 12.730, la carga máxima que puede soportar la unión. Algunos se leen. ¿Tienen una respuesta? Bueno, la carga máxima, que puede ser que en el examen les pregunten cuál es esa misma pregunta que yo les hago: ¿cuál es la carga máxima que puede resistir la unión? La carga máxima que puede resistir la unión sería 10.911.43 newton, porque si nosotros aplicamos una carga de 12.000, digamos, nosotros queremos aplicar 12.730, nosotros sabemos que nuestra unión va a fallar porque va a haber una sobrecarga, porque la unión no va a aguantar una carga mayor a 10.911. Si nosotros aplicamos esta carga, vamos a tener una falla acá. Entonces la carga máxima que nosotros podemos aplicar es 10.911, porque con esta carga nosotros aseguramos que nuestra unión no va a fallar ni por una sobrecarga ni tampoco se va a separar, porque no estamos excediendo los 12.730 newton. Si nos hubieran pedido ya este esfuerzo, entonces ahí ya las cosas cambian, porque vemos que la unión no tiene una muy buena resistencia a la fluencia y podría fallar por fluencia, ya que la carga máxima que soportaría es 430.71 newton. Entonces en realidad estas dos serían la respuesta. Esta y esta. Y ese sería este ejercicio. No sé si ustedes tienen alguna duda con el ejercicio. Algo no quedó claro. Bueno, si todo está claro, entonces hasta acá dejaríamos la tutoría del día de hoy.